Ya, a ver. Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a exponer lo que sería sobre la identidad cultural. El grupo está conformado por Aarón Calcina Fulci, Gamarra Fermín Jesús Jonathan, Jarachu Eduardo Miguel Ángel, Núñez Espinosa Iván Michael, Pernia Barrón Michael José y mi persona Reyes Nostra Andy Joe. Bueno, empezaré por abrir yo lo que es la exposición. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Michael. Bueno, voy a empezar con lo que sería la identidad. Sí, pasa la siguiente. La identidad es un concepto el cual se empezó a tomar como mayor importancia a partir de los años de 1950, producto de los cambios sociales que se produjeron en parte por los cambios sociales que fueron producto de las reformas tecnológicas, la globalización de parte de lo que serían los medios comunicativos, el hecho de que la comunicación podía ser un poco más amplia y a su vez estos generaron el hecho de que las ya crecientes poblaciones y ciudades se amasaran, generaba que de las zonas rurales se expandieran, se fueran de las zonas rurales hacia las capitales, hacia las ciudades. Esto hacía una especie de brecha social, a pesar de tener una gran ciudad con muchas cantidades de personas, habitantes, tenías ahí la diferencia, por así decirlo, de buscar a las personas que ya eran de la ciudad y a los que estaban recién llegados y habían bajado de su pueblo, del cerro, de algún lugar remoto. Eso también comparado con la actualidad, al menos con las normas y reglas de conducta, se pueden ver que eran más rígidas, claras, estrictas. Hasta cierto punto, muchas de las cosas actuales serían mal vistas y se valoran con un ojo pasado, lo cual da pie a que una persona, sin que entre en lo, se podría decir, malo o rechazable, pueda tomar más de una acción dependiendo la situación en la que tiene. Y esto hace que la persona pueda terminar imbuida de una cantidad innumerable de posibilidades que pueda tomar. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Pero yendo a lo que sería la identidad como tal sería, por así decirlo, la forma en la que uno puede denotar características y rasgos que van a decodificar en parte el comportamiento, el actuar o el pensar de una persona frente a los distintos tipos de situaciones que le puedan pasar o ocurrir. Pero estas no denotan exactamente la característica individual de la persona como tal y también las definen de manera individual. Así como una persona puede ser muy distinta a otra, también puede compartir un rasgo, pero no pueden decir que se identifican, pero también pueden decir que se identifican por nacer en el mismo lugar de, de comunidad, de pueblo. A lo que voy es a que dependiendo del punto eje del cual vayas a hablar de identidad, puedes decir que yo con otra persona, con alguno de mis compañeros, pues ambos nacimos en Perú, ambos nacimos, por ejemplo, no sé, en Guaral, ambos nacimos dentro de la misma región y puedo decir que compartimos una misma identidad, pero así como comparto una misma identidad en ese aspecto, puedo decir, no lo sé, a mí no me agrada, no pienso de la misma forma, yo soy socialista, tú eres comunista, etcétera. Puedes pasar a la siguiente ya, Michael, por favor. Y por último, con lo que sería el tema de las naciones y ligado a lo que sería la identidad. Lo que sería la nación como tal, como concepto al menos, que está en parte ligado a lo que es un Estado, y un Estado más bien sería la parte física o tangible, por ponerlo como un ejemplo, la parte en la que empieza a dividir como tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, sus órganos y todo lo demás que concluye. La nación es más la parte intangible, la parte del sentimiento del pueblo, que logra, por así decirlo, unirlo o cohesionarlo para que tengan un punto todos claros hacia dónde ir.
de sentirse parte de todos como de un gran conjunto, de un gran proyecto. Esto no son lo mismo, pero se relacionan, probablemente más que nada por las corrientes francesas y alemanas, de las cuales provienen cosas como las leyes, los derechos son de parte de la sangre, son parte del pueblo, o el mismo Estado es quien dirige hacia lo que es la nación. Todo esto, en cierta forma, se puede decir que tiene caracteres políticos más que nada, porque a nadie le serviría realmente un Estado en el cual toda su población está tirando de un lado para el otro y para el otro. El tener un factor emotivo sobre las personas siempre es más poderoso para poder guiarlas hacia un mismo punto y no tener tantos conflictos internos. Eso sería todo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ya. Continuando con la exposición, le voy a hablar sobre las características de la identidad. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, primera característica sería la identidad compuesta. Para formar una identidad, cada cultura transporta valores e indicadores de acciones, de pensamientos y de sentimientos. Bueno, aquí la identidad compuesta es a mi parecer es como, por ejemplo, cuando una persona tiene su identidad propia como personal, y lo lleva por todas partes. Esa, este, bueno, por ejemplo, tenemos a dos personas, un hombre y una mujer, de, de piel, por ejemplo, piel morena, y tienen sus hijos, y ese niño también tendrá el mismo color de piel, que es la piel morena. Bueno, otro ejemplo sería como si tuviera una precedencia territorial, es como una herencia de dejar a un señor a su hijo y su hijo a su otro hijo que tuviera. Y así. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La identidad dinámica. Ya, esta en continua evolución cambia constantemente según el lugar que se encuentre. Bueno, la identidad dinámica es como, por ejemplo, cuando una persona tiene su propia identidad y lleva por todas partes, se sentirá por parte de su vida, podría ir cambiando en cada instante que pasen. Es decir, que tiene un comportamiento normal con su familia, pero ese comportamiento cambia completamente cuando está con unos conocidos o con sus amigos, pero no podría, pero no podría cambiar en eso, sino que también podría cambiar su identidad por muchos motivos, ¿no? Como cuando está en el trabajo debe estar muy responsable, y esa identidad personal cambia según el lugar donde se encuentre, y sin embargo la persona sigue siendo la misma por dentro. Para la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos por último la identidad dialéctica. Este se construye a base de influencias con los otros en diferentes tipos de decisión y de elección. Esta identidad dialéctica es cuando diferentes identidades influyen en otra identidad y ocurre como un cambio de comportamiento o de decisión al momento de hacer cualquier tipo de elección en la vida. Esto ya que ocurre como, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer cierta actividad y podría no estar no puede estar seguro de su propia identidad y decide copiarse de la propia identidad de otra persona. Bueno, que no sea suya. O también podría ser cuando otra persona viene de manera directa a decirte algo que hagas, pero a ti no te gusta, y sin embargo terminas aceptando hacer lo que el otro quiere por ti. Bueno, como un ejemplo sería cuando quiere comprar una zapatilla y viene el otro tipo de persona y te dice que le compres esa zapatilla, y tiene que aceptarlo sin que te guste ese modelo de zapatilla, y al final terminas como siendo parte de su propia identidad de la otra persona y no con tu identidad misma y propia. Pasó a mi compañero. Y bueno, continuando con lo que serían las definiciones de la identidad, en este caso voy a hablar sobre las funciones de la identidad. Siguiente. La principal función de la identidad en este caso va a ser que
la persona mantenga su equilibrio psíquico o psicológico. Y esto lo va a lograr a través de dos acciones principales, las cuales pueden ser: la primera, darnos una valoración positiva a nosotros mismos, o como lo vamos a llamar más adelante, la función de valoración, o puede ser también la función de valoración uno mismo. Y la segunda, que es adaptarnos al entorno en el que vivimos, o que le voy a llamar la función de adaptación. Siguiente. Bien, la primera, que sería la función de valoración, entre sus principales significados tendríamos que tiene que darnos una imagen positiva de nosotros mismos, o tiene que hacer que consideremos que tenemos algún sentido en el mundo o qué es lo que queremos hacer. Y en base a esto, ¿no? Encontrar cuál va a ser el significado del por qué lo hacemos, el por qué es lo que somos o el por qué es nuestra identidad. En base a estas definiciones lo he dividido, digamos, en tres resultados, debido a que la valoración para todas las personas no siempre es la misma. Puede variar tanto como para mejor como para peor, o puede estar estable. El primero de estos lo he colocado como el final triste o el peor final, en inglés, que sería bad ending, ¿no? Que es cuando la función de la valoración, digamos, lo que dice de darnos una imagen positiva, no se estaría cumpliendo. Lo segundo, que le he colocado como super final o final feliz o good ending, sería cuando la persona tiene una valoración demasiado alta. Y el final real o el más estable es cuando se va a tratar de generar un equilibrio entre estos dos, y la persona va a saber decidir mejor cuál es su valoración y su función en la vida. Siguiente. Bien, en el caso del final triste, ¿no? Lo que sería el primero, se produce principalmente cuando la persona tiene una baja valoración de su identidad o no se considera bien. Esto puede ser provocado por malas experiencias, algunos traumas, la baja autoestima, fracasos en la vida, problemas personales o en la familia. Y esto puede conllevar a que la persona tenga algunas decepciones, depresión, problemas mentales, o en el peor de los casos lo que sería el suicidio. Por ejemplo, si tomamos una persona que tendría, digamos, problemas para comunicarse o para poder formar grupos, se podría decir que su identidad social es casi inexistente o es baja, y en base a eso su valoración también se encontraría baja. Por lo tanto, la persona sabe por su propia identidad que cuando quiera formar un grupo no va a poder cuadrar o encajar bien ahí, y en ese caso lo estaríamos ubicando, ¿no? en su valoración, en el final triste, por así decirlo. Siguiente. Lo que sería el super final o el good ending sería cuando la persona tiene una valoración demasiado alta. En este caso puede ser cuando una persona tiene un exceso de alta autoestima, o cuando siempre ha logrado lo que se propone, o cuando ha encontrado su lugar en la vida y sabe qué realizar y está siguiendo un camino demasiado alto. Pero el exceso de estas cosas, por así decirlo, puede conllevar a lo que sería que su ego se super desarrolle, y esto provoque, digamos, que se crea lo máximo, que siempre lo que va a decir tiene que hacerse, lo que podría decirse como el egocentrismo, ¿no? Si tomamos un ejemplo, por así decirlo, alguien que siempre ha sido exitoso, que siempre ha estado en los primeros lugares, el hecho de mantenerse ahí puede hacer que su identidad genere lo que sería el ego de siempre querer estar arriba y querer resaltar, y en ese caso lo ubicaríamos en que sería el super final, ¿no? Siguiente. Bien, el último de las funciones de valoración, que sería el final real o el true ending, ¿no? Que sería tratar de plantear cómo sería en parte correcto asumir la identidad y la valoración de la identidad, tenerla bien definida, ¿no? Para poder llegar, digamos, a este final, las personas tienen que haber pasado por derrotas y victorias. En base a eso y a la experiencia que ha vivido, formar su identidad, ir formando su propio camino, ¿no? Y al final de todo esto, la persona va a saber valorar mejor su identidad, va a saber encontrar qué hacer en la vida y cuál va a ser su
lugar en el mundo, ¿no? En este caso, la diferencia con respecto a lo que sería el superfinal es que la persona aquí sí tuvo momentos de derrotas y eso lo llevó a que su ego no se desarrolle. Y en base a esas derrotas también pudo aprender a crecer y formar su camino. Por ejemplo, si tomamos el caso de todos nosotros, podríamos decir que en base a lo que hemos vivido, nuestra identidad y valoración nos ha llevado a seguir en lo que sería la carrera, seguir estudiando electrónica, ¿no? Siguiente. Y como conclusión para lo que sería la función de valoración, se entiende entonces que la valoración de la identidad puede estar en constante cambio, ya que considerando que tu vida de valoración encuentra alguno de estos casos, se produzca un cambio y milagrosamente, por así decirlo, puedas pasar a alguno de los otros finales. Por decirlo, si siempre estabas en el final triste, pero se te presenta una oportunidad, puedes llegar al estable o llegar al super final, y por el mismo ese desarrollo puede hacer que tu ego se super desarrolle. O por lo mismo, si estabas en el super final, puede llegar a un fracaso y puedes caer hasta el final triste. Por lo tanto, para resumirlo, lo que sería el resultado de la valoración de la identidad va a depender de uno mismo y de lo que quiera decidir en su vida. Siguiente. Bueno, lo que sería la segunda función, tendríamos la función de adaptación. En este caso va a consistir en modificar nuestra identidad o nuestros rasgos para poder integrarnos a una nueva sociedad, un nuevo entorno, un nuevo país o lugar en el que nos encontremos. En este caso se tienen que mantener rasgos de la identidad o se tiene que poder manipularla y demostrar en base a esto lo que sería la adaptación, y no se tendría que perder la identidad original, o tal vez en esta parte también considerando la cultura del lugar en el que vienes. Para este caso lo he dividido también en tres partes. La primera, que sería en el mismo lugar de procedencia, un lugar cercano, lo que sería del país a otra región, considerando en este caso las regiones del Perú, y lo que sería de otro país, de un país a otro país, que sería cuando las personas viajen, o en otro caso la inmigración. Siguiente. Bien, el primer caso, que sería en el mismo lugar de procedencia, debido a ser el lugar en el que provienes, ya sea tu casa, tu comunidad, tu barrio o tu misma ciudad, tu identidad no va a cambiar, no va a pasar por el proceso de adaptación, porque digamos tú ya conoces esos lugares y sabes cómo te has formado por ahí o cómo es la cultura de ese lugar, y por lo tanto tu identidad no va a tener que cambiar porque digamos ya estás acostumbrado a eso. Siguiente. Ahora, si consideramos una evaluación, eso que sería de tu país a otra región, considerando el caso de las regiones del Perú y debido también al tema de su diversidad cultural, si en el caso una de las personas de la sierra o la selva, por su diferente cultura, digamos, llega a lo que sería la costa, al ser otra cultura diferente o tal vez más desarrollada o socializada, estas personas de la sierra o la selva, por su misma cultura, pueden ser víctimas de discriminación, y esto los puede llevar a que tengan que adaptarse o cambiar su identidad para que puedan vivir tranquilos en la nueva región. Este caso, por ejemplo, se podría ver cuando varias personas tratan de llegar a Lima, y en parte son discriminadas por el ser de otro lugar, y también en parte por, digamos, por la misma región, lo que sería las diferencias de clases sociales puede afectar también a lo que sería la discriminación. Siguiente. Bien, y para terminar ya con lo que sería internacionalmente, tendríamos de tu país a otro país, ¿no? Considerando la primera parte, viajes al extranjero. El principal problema en base a esto, al igual que las regiones, sería, digamos, el choque de culturas. Para que una persona tenga que viajar, en parte tiene que
conocer otro idioma o parte de las costumbres de allá para que pueda adaptarse a ese país. Y ahora, si anteriormente las personas de la costa, digamos, discriminaban a los de la sierra o la selva, en este caso alguien del Perú al ir al extranjero puede sufrir discriminación, sea de la región que sea, porque los de los otros países no saben de qué región provienes. Por ejemplo, normalmente cuando un peruano se le llama en el extranjero, se le suele utilizar la palabra inca debido al pasado de este país. Y por último, lo que sería la inmigración, se puede decir que es la forma más complicada de adaptación porque literalmente tienes que abandonar tu país y tienes que llegar a otro donde en parte la cultura es diferente y donde no la conoces y porque no puedes, digamos, tal vez regresar a tu país por ciertos problemas que hayan sucedido ahí y tengas que sí o sí presentar una adaptación al nuevo país al que vayas. Eso sería todo por las funciones de la identidad, mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de lo que son las estrategias identificativas. Mayormente, las personas al momento de realizar un viaje a otro lugar o a otro punto de acá del país del Perú o otros países, las costumbres de su zona de ellos chocan con otras costumbres de los lugares a los que van. Es entonces que se plantea estrategias para que el individuo se adapte y no pueda incomodarse al momento de convivir con otras personas del lugar que está visitando. Siguiente diapositiva. Es por eso que punto lo estoy poniendo desde el punto de vista aquí en el Perú, porque mayormente sucede con los peruanos al momento de realizar un viaje, ¿no? Y lo que se plantea son los aspectos a trabajar para fortalecer la identidad peruana, la identidad nacional peruana. Y lo primero es identificar y reestructurar las deficiencias de la identidad peruana, o sea, esos elementos que uno tiene, ¿no? Como que es el racismo, y la falta de ética que cada ciudadano tiene, ¿no? Faltar el respeto, y eso más que todo se debe inculcar desde muy pequeños, o sea, desde el colegio, a niños, adolescentes, para que sepan de las cosas que tiene el Perú. Siguiente diapositiva. El segundo punto es demostrar que la identidad nacional peruana es profunda mestiza, o sea, quiere decir que en el Perú hay demasiadas razas y somos mestizos, mejor dicho, y no debemos criticar ni insultar a otras personas con esos orígenes, ¿no? Porque es de nuestro país, tenemos que respetar las costumbres y también cómo son ellos en aspecto. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos resaltar que la identidad peruana contiene una formidable profundidad histórica. El Perú tiene mucha cultura que todos deberían saber y se debería resaltar las partes lo más importante, ¿no? Como viene a ser la comida, la flora, la fauna, las cosas más importantes del Perú, el baile, la música y todo. Es lo que más tiene que resaltar y lo que tiene que representar un peruano cuando va a ir a otro lugar. Eso sería todo por mi parte. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Ok, continuando con la exposición, seguimos con lo que viene a ser identidad cultural. Vamos a condensar algunas ideas y definir otras. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar primero a definir o un poco condensar ya lo que viene a ser qué es la identidad cultural. En este caso, la definición que se propone, que es el conjunto de manifestaciones socioculturales, ya sea dada por ejemplo, creencias, tradiciones, símbolos, costumbres y valores. Y este tipo de características van a proveer a los individuos que son pertenecientes a una comunidad un sentido de pertenencia y un sentido de comunión con sus pares.
Además de ello, les sirve a los mismos individuos poder diferenciarse con el resto de las personas. En este caso, por ejemplo, podemos ver lo que son creencias. Por ejemplo, parte de la identidad cultural de lo que viene a ser la gente del Perú viene a ser la creencia en los apus, en diferentes procesiones, por ejemplo, tenemos al Señor de los Milagros, etcétera, diferentes santos que son propios de la cultura peruana. En lo que viene a ser tradiciones y costumbres, tenemos, por ejemplo, las danzas, que muchas veces cuentan un poco parte de la historia o la vivencia de las comunidades que las practican. Por ejemplo, tenemos en la parte de lo que viene a ser la sierra, el huaylas, el tatash, etcétera. Son diversos tipos de danza. Por ejemplo, hay una en la que evidencia cuál es el proceso para lo que viene a ser el embrión de papa. Son danzas que lo que viene a ser, cuentan la historia de la comunidad. En este caso también tenemos símbolos culturales. Por ejemplo, los más claros podemos decir que son el escudo, que se encuentra en el escudo de la bandera, que son la vicuña, el árbol de la quina y el cornucopio. Ambos, estos símbolos hacen referencia a lo que viene a ser la flora, a la fauna, y también el cornucopio hace referencia a lo que viene a ser la riqueza mineral de lo que viene a ser el Perú. Los costumbres y valores son parte de la identidad, ya que los valores son construidos a partir de la identidad. ¿Pasa a la siguiente? Vamos a definir algunas de las características de lo que viene a ser la identidad cultural como tal. Viene a ser un fenómeno psicológico en el plano sociocultural y político. Además, es una conciencia individual de todos por trabajar en equipo. Además, podemos definir que construye vínculos sociales a pesar de las diferencias individuales que constituyen a cada persona. Por ejemplo, si una persona nació en diferente lugar y otra más apartada, pueden ambos sentirse pertenecientes a una sola comunidad por parte de la identidad. Además de ello, trae lo que viene a ser la familiaridad y la empatía entre los miembros del mismo grupo, lo que ya había mencionado anteriormente. Esa es la siguiente diapositiva. Continuamos con lo que viene a ser la importancia de la identidad cultural, y es que nos permite el aprendizaje del pasado, como ya estaba mencionando. Por ejemplo, tenemos las danzas, los mitos, las creencias, que nos cuentan parte de la historia de lo que viene a ser el Perú. Por ejemplo, tenemos la historia de la fundación de lo que viene a ser el Imperio Inca, un tanto mitológico, con los hermanos Sayar, las danzas que nos cuentan parte de la historia del Perú, y además nos permite unirnos con lo que viene a ser una región y un país. Además de ello, nos identifica con lo que somos. Responde parte de la pregunta de quién soy yo. Pero lo más importante de afirmar el conocimiento y la aceptación de la propia identidad cultural es que permite enfrentar a las ajenas desde la tolerancia y el entendimiento, para no caer en lo que viene a ser la discriminación al enfrentarse a otro tipo de identidades culturales. Pasa a la siguiente. En este caso vamos a ver lo que viene a ser la construcción de la identidad. Tenemos dos vertientes, dos ideas. La primera trata de una inclinación nacional que fomenta por los orígenes, las raíces y las creencias, donde el individuo, cuando nace, ya se ve inmerso en una cultura y por lo tanto desarrolla una identidad propia a dicha cultura. Y la siguiente viene cuando comienza a gestarse, cuando el individuo se da cuenta de la existencia de otro tipo de culturas y se diferencia. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que vienen a ser los inmigrantes. Muchas veces cuando salen del país encuentran otro tipo de realidades y entonces empiezan a recordar lo que viene a ser el Perú, sus costumbres, su comida, etcétera, y empiezan a valorarlas más, creando así una identidad. En este caso tenemos que ambas posturas van a converger en una sola misma idea, y es que de hecho se necesita un entorno, ya sea cultural, por ejemplo, una sociedad, y de hecho la identidad podemos decir que se construye a lo largo de la vida, puede cambiar por el estado económico de la persona o por diferentes aspectos que le hayan ocurrido durante esto. Esta es la siguiente diapositiva. Y por último vamos a ver qué es cultura e identidad. De hecho, ambos son conceptos estrechamente vinculados. De hecho, la cultura subsiste al identificarse la identidad. Es decir, no hay cultura sin una identidad propia. La identidad nos permite mantener viva una cultura. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que viene a ser la identidad cultural del Perú. De hecho, podemos decir que parte predominante de la población peruana es la población indígena. Y esto ha dado un mestizaje, por así decirlo, donde predomina la cultura inca, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos en el caso del idioma, en el dialecto, por ejemplo, el quechua, normalmente utilizamos muchas palabras que no sabemos que son quechua, pero las utilizamos. Como por ejemplo la palabra yapa, que la utilizamos para agregar algo más. Y lo que viene a ser, por ejemplo, otra de las palabras que más se utiliza podría ser el calato, es una palabra en quechua,
que significa desnudo y lo utilizamos de la misma forma en el castellano. Son diversas culturas, diversos dialectos que se unen para que se unen para formar una identidad cultural peruana. Eso sería todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Muy bien, yo les voy a hablar un poco de lo que es la cultura. ¿Qué es la cultura? Podríamos decir que la cultura vendría siendo un conjunto de rasgos distintivos espirituales, afectivos y geográficos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Se podría decir que es dinámica y cambiante y se transforma por la acción de las personas. Haciendo una síntesis, se podría también decir, agregando otra definición, que la cultura es un sistema complejo de conocimiento y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido a las generaciones siguientes. El lenguaje, los hábitos y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. La Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, también tiene su propia definición de cultura. Esta la define como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Muy bien, la identidad cultural en el Perú. Como identidad cultural, nos referimos al conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permite a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad de la cultura de los pueblos. El Perú tiene muchas culturas, cada una mantiene parámetros en común relacionados al quién soy, ideas, idioma, costumbres, tradiciones, códigos, hábitos, valores, patrones, conocimientos, normas, gastronomías, danzas, etcétera. Identidad y hasta refranes. La identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo al cual pertenece. No obstante, la identidad cultural no es un concepto fijo, sino dinámico, pues se encuentra en constante evolución, alimentándose y transformándose de manera continua de la influencia exterior y de las nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. Diversidad lingüística. Muy bien. La diversidad lingüística son todas las lenguas que existen en nuestro país. Se refiere a una medida de la cantidad de lengua existente en un país o área geográfica. La diversidad lingüística aprendida durante la niñez evidencia las múltiples culturas que acompañan la identidad cultural de muchos peruanos. Las lenguas, aquí también podríamos meter lo que sería el concepto de las lenguas originarias, las cuales son todas aquellas lenguas que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Todas las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad. Por tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo de todas las funciones. De aquí vendría a surgir la siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas oficiales y cuántos dialectos existen en Perú? Bueno, también vendría siendo si las lenguas originarias son idiomas oficiales. Y así es. Las lenguas originarias son idiomas oficiales. Además del castellano, las lenguas originarias en las comunidades, distritos, provincias, departamentos, regiones en donde predominen. Actualmente en el Perú cuenta con 48 lenguas originarias que son habladas, las cuales 44 son amazónicas y 4 son andinas. Las lenguas que tienen mayor número de hablantes son el quechua, aymara, ayshaninka y ahuajún. Y es importante resaltar que 13 de cada 100 peruanos y peruanas hablan una lengua indígena. En el siguiente mapa podemos observar en qué partes del Perú se hablan distintas regiones. Voy a hacerle un zoom. Momento. Aquí podemos ver, por lo menos en esta región, en toda la región del verde se habla el aráhuara, en toda esta región se habla el arú, en la región de acá se habla el cahuápana, todas las regiones blancas se habla el castellano, la cual se puede observar que vendría siendo toda la parte de la costa peruana. En estas partes de acá se habla el huitoto y el tupi-guaranay.
podemos observar como esto de acá vendría siendo el jíbaro. En esta parte se abre el pano, en la partecita pequeñita que vemos acá se abra el aramburú, el pebna, y así sucesivamente. Vemos como en este mapa hay distintas lenguas, distintos dialectos que se hablan alrededor de todo el Perú. Muy bien. Aspectos a trabajar para fortalecer la identidad nacional peruana. Muy bien. Aquí podemos trabajar en los siguientes aspectos. Servirse la herramienta económica cultural en el fortalecimiento de la identidad nacional. En este caso, para trabajar en este aspecto, el Perú debe servir de la ventaja comparativa de ser una potencia cultural para fortalecer su desarrollo económico y su identidad colectiva. El actual boom de la cocina peruana en el extranjero es un ejemplo de los beneficios que puede utilizar este know-how cultural. El turismo también es otra fuente de ingreso y la cual incrementa también el prestigio nacional, lo que nos posiciona en la mente de muchas personas. Por ejemplo, cuando se hablan de los incas, directamente se relacionan los peruanos o viceversa, y peruanos que están en el extranjero, usualmente siempre les suelen preguntar acerca de sus comidas o acerca de la cultura previa que fueron los incas. Inculcar los valores nacionales en todos los niveles de nuestra educación. Muy bien. Las escuelas es uno de los lugares donde se fabrican futuros ciudadanos en el Perú, junto a la familia y la sociedad. Los ciudadanos peruanos que cuentan con una educación de primer nivel son muy útiles para un país, y también en el fortalecimiento de identidad nacional. Como peruanos destacados a nivel internacional y a nivel nacional también, tendríamos nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, Hernando de Soto, Javier Pérez de Cuellar, Juan Diego Flores, Mario Testino, Gustavo Gutiérrez, y entre otros que forman parte de nuestros motivos de orgullo nacional. Muy bien, atacar la desigualdad, a la corrupción, a la inseguridad y a las reformas. Muy bien. El Perú, como otros países de la región, está presentando niveles de desigualdad que está superando a la de otras regiones del planeta. Si nosotros queremos construir una nación buena, digna de nombre, se debe de avanzar en la igualdad de todos los ciudadanos del país. Por este motivo, debemos luchar frontalmente contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, la minería informal, la tala informal y todo este tipo de negocios turbios que afectan cómo se ve el peruano. Terminar el checking list de la afirmación de identidad nacional. Los peruanos contamos con una herencia histórica excepcional. Ello nos permite construir una identidad nacional única y muy rica. La originalidad del Perú se encuentra sobre las bases de su extraordinaria riqueza cultural, geográfica, histórica y humana. Por lo tanto, debemos afirmar la identidad nacional y afirmar el proyecto nacional para recuperar nuestro lugar entre las principales civilizaciones del planeta. También debemos inculcar a nuestros niños a que se forje esta identidad nacional como tal y que no le dé vergüenza en admitir que simplemente venimos de una cultura ancestral y mítica y en la cual, como ya lo había mencionado anteriormente, somos distinguidos y somos muy conocidos alrededor del planeta. Bueno, en todo caso, esa sería nuestra exposición. Muchísimas gracias.